Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy os voy a mostrar cómo uso los rotuladores acrílicos. Vamos a hacer un mini tutorial, voy a daros algunos consejos y trucos que a mí me sirven muchísimo para mezclarlo mejor y aprender a sacarle más partido. Espero que este vídeo os ayude si nunca habéis probado este tipo de materiales o simplemente si queréis aprender nuevas formas de utilizarlos. Y voy a estar usando los rotuladores de Artex. Estos sinceramente son mis preferidos de la gama de esta marca. Ya probé hace un tiempo un set con diferentes colores, te lo dejo por aquí. Y me encantan porque no hace falta agitarlos antes de usar. Simplemente abres la tapa y ya puedes empezar a pintar. Este set que estáis viendo trae 90 colores. Algo que me ha sorprendido para bien es que estos rotuladores antes venían con una pegatina redondita para poner el número de cada tono y esta vez ya viene escrito en el propio rotulador, así que no hace falta perder todo ese tiempo. Pero si nos traen estas pegatinas que son un poco más grandes, la verdad no sé para qué sirven. La otra vez no las utilicé y esta vez creo que tampoco. Si alguien tiene alguna idea de para qué son, que me lo deje en los comentarios. Otra cosa que quiero destacar es cómo vienen los rotuladores organizados, y es que tienen en la base este soporte de plástico duro que hace que todos los rotuladores queden bien colocados. De hecho, la forma cuadrada creo que es mejor que la rectangular porque me parece que se sostienen mejor. Una de las cosas que más me gusta de estos rotuladores es la punta pincel. Me suelo fijar bastante en qué punta traen los rotuladores porque al final es lo que más influye cuando estás pintando. Y para mí los mejores son de punta pincel, porque yo normalmente los uso en papel, pero dependiendo de en qué superficie los queráis utilizar, porque bueno, si no lo sabéis, los acrílicos los podéis utilizar en madera, en metal, en plástico, en papel, cartón, bueno, en muchas superficies. Lo primero que os recomiendo cuando compráis cualquier material nuevo es hacer una carta de color. Sé que da un poco de pereza al principio, pero de verdad que ayuda muchísimo. Primero porque así puedes ver todos los tonos reales que tienes. Muchas veces el color que trae el rotulador no es exactamente igual al color que pinta. Y también en el caso de los acrílicos, normalmente secan un poco más oscuros. Así que el resultado final muchas veces cambia respecto a cómo se ve recién aplicado. Antes de empezar a pintar una ilustración, vamos a probarlos un poco. Voy a usar este cuaderno de aquí, pero como ya lo tenía, voy a usar este que ya lo tengo empezado, básicamente para no estar usando dos cuadernos iguales a la vez. A mí el papel de este cuaderno me encanta, tanto para acrílico como lápices de colores y rotuladores de alcohol. Voy a probar primero la punta y bueno, si aplicamos poca presión podemos conseguir líneas súper finitas, y si tumbamos un poco el rotulador y apretamos un poco más, tenemos un trazo más grueso. Voy a hacer ahora algunas mezclas porque siento que muchas veces la gracia de estos materiales está en experimentar un poco y no limitarte solamente a usar los colores tal cual vienen en el set. Otra cosa que yo hago es utilizar un pincel con un poquito de agua porque así puedes suavizar algunas zonas o mezclar mejor. Yo normalmente utilizo este pincel de aquí, que es de lengua de gato, pero si quiero hacer líneas o detalles pequeños, utilizo un pincel tipo este. También podemos utilizar los pinceles con depósito, que son estos de aquí, y estos son muy útiles porque pones el agua en el depósito y no te tienes que preocupar de tener un tarrito con agua y estar mojando el pincel, sino que va saliendo el agua por la punta. Otra cosa que recomiendo tener a mano es un paño o una servilleta para quitar el exceso de agua, y también un papel donde podamos limpiar la punta del pincel, porque muchas veces al hacer las mezclas se queda impregnado parte del otro color. Los colores se secan muy rápido y eso tiene sus cosas buenas
y malas. Lo bueno es que puedes trabajar por capas porque puedes añadir detalles encima de otro color sin tener que esperar mucho, pero la desventaja es que para hacer degradados o hacer mezclas tienes que trabajar muy rápido, aunque también podemos mezclar colores una vez ya seco, o sea, la capa de abajo si ya está seca podemos añadir un color encima. No se mezcla exactamente igual, pero depende del resultado que queramos conseguir. Voy a hacer ahora algunos degradados y lo que hacemos es poner los dos colores y en la transición de en medio intentar suavizarla con el pincel un poco húmedo. Estas son muy fáciles porque al ser los mismos colores se integran muy bien. Eso sí, lo mismo que antes, tienes que trabajar un poco rápido. A mí me funciona empezar por el color claro y luego añadir el oscuro mientras todavía está húmedo. Si esperas demasiado, el degradado ya no va a quedar tan suave porque el color se seca y se nota mucho la separación. Vamos a pasar ahora a hacer degradados con diferentes colores y aquí lo que más me ayuda es usar colores intermedios. Por ejemplo, para pasar de este rosa clarito al violeta oscuro sería como muy brusco. Entonces, si le añadimos este color lila intermedio, va a quedar una transición más suave. Podemos utilizar todos los colores intermedios que queramos. Por ejemplo, en este segundo degradado voy a pasar de un crema a un color rojo. Si lo hiciera del tirón, quedaría un degradado muy brusco. Añadiendo varios tonos intermedios hace que el degradado se vea más natural. Otra forma de utilizarlos, que ya se me olvidaba, es con el pincel un poquito húmedo, coger directamente de la punta y luego aplicamos en el papel. Y esto va a hacer que se vea un poco menos opaco. Otra forma que conseguimos el mismo resultado es poner la pintura en una superficie. Os aconsejo que sea más bien plasticosa porque así la pintura no se seca tan rápido como en un papel y dependiendo del agua que le pongamos sale más opaca o menos. Y bueno, después de estar probando colores y haciendo mezclas, creo que ya es el momento de pintar la ilustración. Y últimamente estaba viendo muchas sirenas porque todo el mundo está haciendo el Mermaid Challenge y me han entrado ganas de pintarla a mí también. La ilustración esta vez está muy limpia, que a veces me preguntáis, porque he hecho el boceto en digital y luego lo he pasado al papel. Y nada, lo que voy a estar haciendo es aplicar básicamente lo que os he enseñado antes en una ilustración. Aquí vais a ver un salto tremendo de la ilustración y es que cuando fui a hacer los ojos me quedaron bastante mal, no me gustó nada cómo quedó. Pensé en volver a empezar la ilustración desde cero, pero al día siguiente, con la mente más despejada, se me ocurrió cambiar los ojos, o sea, taparlos completamente, que eso es lo bueno que tienen los acrílicos, que puedes tapar, y hacerle de nuevo los ojos, no como estaban así abiertos, porque ya no iba a quedar bien, sino cerrados. Y no me convence del todo, pero creo que se ha podido arreglar bastante bien. No sé qué pensáis. Y nada, por eso habéis visto ese salto. También aproveché para hacer la línea un poco. Y si os fijáis, ya no está la cinta puesta en el escritorio porque mi intención era tirar el dibujo y empezar de nuevo. Así que le quité toda la cinta. Pero bueno, le volví a poner otra. Y al final pues se la he puesto así sin pegar en el escritorio para poder moverla y que sea más cómodo para mí. Por cierto, si os fijáis, algunas veces cuando pasas demasiado el rotulador salen como unas pelotitas en el papel y bueno, eso es normal con los acrílicos, me suele pasar con diferentes acrílicos y simplemente cuando ya está un poco seco pasamos una brocha o simplemente con la mano si la tenemos limpia y se quita muy rápido esa bolita. Esto pasa básicamente porque el papel se está deteriorando, porque si pasamos muchas veces el rotulador por la misma zona, especialmente si la pintura aún está húmeda, que eso lo hago yo para mezclar mejor, y nada, eso hace que salgan esas bolitas. Lo mejor es dejar secar y volver a pasar el rotulador después, pero si queremos conseguir degradados suaves, no os aconsejo que esperéis, sino que sigáis insistiendo pero de manera suave y
tampoco os paséis porque si no podéis estropear el papel bastante. Eso sí, os recomiendo utilizar un papel que sea bueno y que sea adecuado para este material, porque sí que podemos pintar en un papel fino, por ejemplo, no hay problema, pero si ya queremos usar agua, hacer degradados, hacer mezclas, etcétera, un papel fino no lo va a aguantar. Y ya os digo que con los acrílicos, un papel adecuado para esta técnica hace mucho la diferencia. Deciros que los colores cubren muy bien. Es verdad que los colores un poco más claros, algunos no son tan opacos, pero la mayoría cubren bastante bien. Yo prefiero que se puedan modular, es decir, que yo pueda decidir la tinta que sale. De hecho, hay unos acrílicos de Artex que son así, pero hay que estar agitándolos antes de usar y eso me da muchísima pereza. Así que prefiero estos que son un poco más opacos y que puedo estar modulándolos con el pincel con agua, a estar todo el rato moviendo el rotulador cada vez que lo tenga que usar. Hay muchísimos tonos, son 90 colores al fin y al cabo, pero lo que más me gusta es que vienen muchos colores intermedios, que esto nos ayuda mucho a hacer degradados suaves. Si lo comparamos con otros sets, algunos colores obviamente se repiten, pero muchos otros son diferentes. También quería aprovechar los metálicos que trae. Primero pensé en utilizar el color dorado, pero creo que el plata quedaba mejor. La verdad que me ha gustado mucho, me lo he pasado súper bien probando estos rotuladores. Siento que todavía se puede experimentar muchísimo con ello. Déjame en los comentarios si tienes cualquier tip o truquito que no haya mencionado. Espero que te hayan servido los míos. Si te ha gustado, no olvides darle like y compartir. Y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo.